Pablo Motos, ese hombre conocido por su programa de entretenimiento ligero, ha realizado en apenas 15 minutos de televisión una defensa más contundente de los principios democráticos que toda la oposición junta en los últimos años. Lo hizo desmontando con sarcasmo ácido y una ironía demoledora los disparates de María Jesús Montero, la ministra más estridente y desconectada de la realidad de este gobierno. La misma que se ha ganado el apodo de la teórica de la perspectiva fiscal de género transversal empoderado por sus ocurrencias ideológicas. Montero volvió a meter la pata hasta el fondo al calificar sin tapujos la sentencia del caso Dani Alves como una vergüenza, demostrando con ello su absoluto desprecio por la presunción de inocencia, la separación de poderes y el propio Estado de Derecho. Pero esta vez no se salió con la suya. Motos, junto a sus contertulios, le propinó una corrección tan contundente que dejó al descubierto la hipocresía de su discurso. La mesa, que por momentos parecía más un tribunal que un debate televisivo, le recordó con datos y argumentos lo inadmisible de sus declaraciones. María Elvira Roca fue la primera en señalar lo obvio. Ni el más fanático militante del PSOE defendería en privado lo que Montero soltó en público. El silencio posterior de sus compañeros de partido lo dice todo. Cuando ni siquiera los tuyos te respaldan, es que has traspasado todos los límites. Rubén Amón, con su estilo incisivo, fue más allá y cuestionó abiertamente si una persona con semejante falta de criterio institucional debería seguir ocupando un cargo de responsabilidad. No era una pregunta retórica, sino una constatación de lo grotesco de la situación. Para rematar el espectáculo, apareció Félix Bolaños, el hombre de confianza de Sánchez, sugiriendo que los jueces necesitan formación adicional. Es decir, si no dictan las sentencias que el gobierno espera, es porque no están lo suficientemente adoctrinados. Rosa Belmonte le espetó con precisión quirúrgica. La magistrada que llevó el caso sabe más de derecho y de perspectiva de género que toda la cúpula del PSOE junta. Fue un recordatorio necesario de que el paternalismo ideológico no sustituye al rigor jurídico. Juan del Val cerró el círculo con una reflexión demoledora. Montero utilizó el dolor de una víctima como arma política, algo tan mezquino como previsible en quienes han convertido la justicia en un instrumento de propaganda. Lo grave es que ni siquiera dentro de su partido encontró respaldo. Nadie salió a defenderla, porque saben que esta vez se pasó de la raya. Pero lejos de rectificar, la ministra insistió en su discurso, repitiendo como un mantra que la justicia debe someterse a su particular visión ideológica. El mensaje que queda es claro. Para este gobierno, la independencia judicial solo es válida cuando coincide con sus intereses. Si no, la sentencia es una vergüenza, los jueces están desactualizados y hay que formarlos convenientemente. Es la misma lógica autoritaria, pero envuelta en retórica progresista. Motos, sin pretenderlo, puso el dedo en la llaga. Cuando los responsables públicos desprecian las instituciones que dicen defender, algo huele a podrido en el sistema. Y lo peor es que actúan con total impunidad, como si el escarnio público fuera un precio menor a pagar por seguir alimentando su relato. El episodio protagonizado por María Jesús Montero no es un simple desliz verbal, sino la punta del iceberg de una deriva preocupante. Al calificar una sentencia judicial como vergüenza, la vicepresidenta no solo ha mostrado un desconocimiento supino de los principios democráticos más básicos, sino que ha dejado al descubierto la actitud del gobierno hacia el poder judicial. Solo es legítimo cuando coincide con sus intereses ideológicos. Lo grave no es tanto la declaración en sí, aunque de por sí ya es grave, sino la reacción posterior. Ni rectificación, ni matices, ni la más mínima autocrítica. Al contrario, el gobierno ha doblado la apuesta. Primero con Bolaños sugiriendo que los jueces necesitan formación, léase adoctrinamiento, y después con el silencio cómplice de todo el PSOE. Este silencio elocuente demuestra que no estamos ante un arranque personal, sino ante una estrategia calculada. El mensaje que lanzan es claro: la justicia debe someterse al relato político. Cuando una jueza con décadas de experiencia dicta una sentencia que no cuadra con el discurso oficial, se la pone en el punto de mira. Cuando un tribunal aplica la ley de forma independiente, se cuestiona su legitimidad. Es el mismo patrón que hemos visto con el CGPJ, primero desprestigiar, luego presionar, finalmente controlar. Lo paradójico es que esta actitud, disfrazada de progresismo, reproduce los peores vicios del autoritarismo: la instrumentalización de la justicia, el desprecio por los procedimientos y la idea de que el fin justifica los medios. Montero habla de perspectiva de género mientras pisotea el Estado de Derecho, se llena la boca de feminismo mientras infantiliza a una jueza, y clama por la igualdad mientras establece un doble rasero. Las sentencias son válidas solo cuando convienen al relato oficial. El daño que esto causa a la democracia es incalculable. Cada vez que un miembro del gobierno cuestiona una sentencia, cada vez que sugiere que los jueces deben someterse a criterios ideológicos, cada vez que trata a los tribunales como una extensión del poder político, está erosionando los cimientos del sistema. Lo preocupante no es solo lo que ha hecho Montero,
sino la normalización con la que se ha recibido. Porque cuando el ataque a la independencia judicial deja de escandalizar, es señal de que algo muy profundo se está rompiendo. Al final, el episodio deja una pregunta incómoda: ¿dónde están los límites? Si hoy es aceptable que un vicepresidente cuestione sentencias, ¿qué impedirá mañana que el gobierno ignore las que no le gusten? La línea roja ya se ha cruzado. Lo que queda por ver es cuánto más estaremos dispuestos a tolerar. El problema de fondo aquí no es solo la falta de rigor institucional de Montero, sino la normalización de un discurso que equipara la justicia con la ideología. En su particular universo, una sentencia solo es legítima si coincide con su relato. Si no, automáticamente se convierte en vergüenza, en error judicial, en algo que debe ser corregido no mediante recursos legales, sino mediante campañas de desprestigio desde el poder político. Lo más preocupante es el doble rasero con el que se mueven. Cuando les conviene, invocan la independencia judicial como un dogma sagrado. Pero cuando un tribunal no les da la razón, esa misma independencia se convierte en un obstáculo que hay que superar, ya sea mediante reformas legislativas, presión mediática, o como en este caso, ataques públicos desde cargos institucionales. El mensaje que lanzan es claro: la justicia no es un poder independiente, sino un instrumento al servicio de su agenda. Y cuando no cumple esa función, hay que ponerla en su sitio. El problema es que ese ponerla en su sitio no es más que un eufemismo para someterla. Primero fue el CGPJ, luego las críticas a fiscales que no siguen la línea, ahora las sentencias que no encajan en el guión. El patrón es evidente. Y mientras tanto, las verdaderas víctimas, esas a las que tanto dicen defender, siguen esperando justicia. No la justicia de los titulares, ni la de los mítines, ni la de los tuits virales, sino la de los tribunales. La que se construye con pruebas, con garantías, con respeto al procedimiento. Pero esa justicia, la de verdad, no parece interesarles. Porque no da votos, no genera trending topic y, sobre todo, no se deja manipular. Lo más grave no es que una ministra pierda los papeles en público, sino que lo haga desde la tribuna del poder sin el más mínimo rubor. Montero no es una tuitera anónima soltando consignas tras una botella de vino barato. Es la vicepresidenta del gobierno, una figura que debería encarnar el respeto a las instituciones. Sin embargo, ha preferido actuar como una fanática ideológica, tratando una sentencia judicial como si fuera un comentario de foro que puede descalificar a capricho. Cuando el poder ejecutivo se erige en juez de lo que es o no justicia, estamos ante el principio del fin del Estado de Derecho. La hipocresía alcanza cotas surrealistas cuando quienes hoy cuestionan sentencias son los mismos que ayer se rasgaban las vestiduras ante cualquier crítica al sistema judicial. Recuerden su indignación cuando alguien osaba señalar las vergüenzas de la Audiencia Nacional o del Supremo. Ahora, sin embargo, no hay problema en que un ministro ponga en duda la profesionalidad de jueces y magistrados, siempre que lo haga desde su tribuna ideológica. La independencia judicial, al parecer, solo es sagrada cuando beneficia su relato. Lo de Montero no es un arrebato aislado, sino la punta de lanza de una estrategia calculada. Primero fue Sánchez tachando de derecha cavernaria a quienes no pensaban como él, luego Iglesias llamando fascistas a los jueces que no seguían su agenda, y ahora Montero dinamitando sentencias que no le gustan. El objetivo es claro: acostumbrar a la ciudadanía a que el poder político decida qué justicia es legítima y cuál no. Es el mismo manual que usan todos los regímenes iliberales, desde Venezuela hasta Polonia. Lo peor es que esta deriva no solo perjudica a la justicia, sino a las propias víctimas a las que dicen defender. Convertir cada caso judicial en una batalla ideológica no ayuda a nadie, excepto a los políticos que buscan rentabilizar el dolor. Las víctimas necesitan tribunales serenos, no ministros convertidos en jueces de Twitter. Pero claro, un proceso legal riguroso no genera titulares, no moviliza las bases y, sobre todo, no permite a Montero posar de heroína feminista ante su público. El silencio del PSOE es tan elocuente como las palabras de Montero. Nadie en su partido ha tenido el valor de decirle que se ha pasado, que ha cruzado una línea roja. ¿Por qué? Porque saben que esto no es un error, sino la consecuencia lógica de su discurso. Cuando llevas años vendiendo que la justicia debe ser comprometida y que las leyes tienen género, es normal que tus ministros acaben creyéndose con derecho a fiscalizar sentencias. El problema es que en ese camino han convertido la política en un tribunal populista donde lo que importa no son las pruebas, sino los aplausos. El argumento de la perspectiva de género se ha convertido en el comodín perfecto para justificar cualquier atropello. Si un juez absuelve, es que no entiende de violencia machista. Si condena, es que sí. Nunca hay criterios objetivos, solo la necesidad de que el fallo encaje en su relato. Lo curioso es que esta ministra, tan preocupada por el feminismo, no duda en menospreciar a una jueza cuando no le da la razón. ¿Dónde queda entonces la sororidad? ¿O solo aplica cuando conviene?
Bolaños completó el cuadro con su propuesta de formar a los jueces, un eufemismo descarado por adoctrinar. Es el mismo hombre que no sabe explicar en qué artículo de la Constitución se ampara su reforma del CGPJ, pero que se cree con autoridad para decirles a los magistrados cómo deben hacer su trabajo. La arrogancia del poder en estado puro. Si la realidad no se ajusta a sus deseos, no dudan en reescribirla. Lo más triste es que esta actitud no hace más que alimentar la desconfianza en las instituciones. Cuando los ciudadanos ven que los ministros tratan las sentencias como opiniones de bar, ¿cómo no van a dudar de la justicia? Cuando escuchan que los jueces necesitan reeducación, ¿cómo no van a pensar que el sistema está amañado? Montero y su equipo no están defendiendo a las víctimas, están destruyendo la credibilidad de todo el sistema judicial por un puñado de titulares. Mientras tanto, Sánchez sigue en su línea, mirando para otro lado, como si esto no fuera con él. Pero su silencio lo hace cómplice. Si un presidente permite que sus ministros ataquen impunemente a los tribunales, está avalando esa deriva. Y no vale esconderse detrás de la libertad de expresión. Un cargo público no puede usar su plataforma para deslegitimar sentencias sin consecuencias. Al final, lo que queda es la imagen de un gobierno que habla de democracia mientras la vacía por dentro, que predica derechos mientras los pisotea y que usa el dolor como arma arrojadiza. Y lo peor es que lo hacen convencidos de su impunidad, sabiendo que sus votos les blindan ante cualquier crítica. Pero la historia demuestra que los sistemas se erosionan desde dentro, y cada ataque como este es un golpe más a los cimientos de nuestra convivencia. El problema es que, cuando quieran darse cuenta, puede que ya sea demasiado tarde. Si estás harto de ver cómo se pisotean los principios básicos de nuestro Estado de Derecho, si te indigna que ministros con responsabilidad institucional se comporten como tertulianos vociferantes, si crees que la justicia debe ser independiente y no un apéndice del poder político, entonces es momento de pasar a la acción. No podemos permitir que sigan degradando las instituciones, usando los tribunales como arma arrojadiza y convirtiendo cada sentencia en un campo de batalla ideológico. Esto no es progreso, es regresión. No es defensa de derechos, es puro oportunismo. Por eso te pido que no te quedes callado. Difunde este mensaje, compártelo con quienes piensan como tú, haz que se escuche. Porque solo cuando la ciudadanía alce la voz con fuerza, cuando deje claro que hay líneas que no se pueden cruzar, empezarán a entender que la democracia no es su cortijo particular. Suscríbete para seguir denunciando estos atropellos. Juntos podemos hacer que se respeten las reglas del juego. Por una justicia libre, por una política seria, por un país donde las instituciones funcionen. Es nuestra obligación exigirlo. El silencio nos hace cómplices. No les demos ese gusto.